A continuación le damos inicio a un panel de expertos en investigación cualitativa y autoetnográfica, un espacio para reflexionar sobre las narrativas, las identidades y el poder transformador de las historias. Nos acompañan los profesores de la licenciatura en la enseñanza del inglés, Sandra Di Siena y Pablo Marchisio, directores de los trabajos finales de carrera, junto a Ruth Romero, egresada de la licenciatura y actual tutora de la carrera, quien compartirá su proyecto de investigación, su trabajo final, hermoso trabajo final, vale el comentario. Y bueno, y podemos conectar, y es un honor también contar de manera virtual desde Colombia con la presencia de Paula Andrea Vélez Castañeda, docente investigadora del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y doctorando en investigación biográfica narrativa. Paula, como así también este equipo, entiende la investigación como un acto político y ético, una herramienta para visibilizar voces silenciadas, comprender las diversidades y transformar realidades. Su trabajo busca resignificar experiencias humanas a través de relatos individuales y colectivos, abriendo caminos para pensar la memoria, la identidad, la justicia desde lo narrativo. Le damos la bienvenida a este panel y los invitamos a sumarse a la conversación con apertura y con espíritu crítico. No duden en levantar una mano, preguntar, interrogar, intercambiar ideas. Bueno, ¿la tenemos a Paula? Paula, a ver si la llamamos entre todos. Ahí está chiquita, allá abajo. Hola Paula, bienvenida. A ver si te escuchamos. Oh, se fue. ¿A Paula? Hola Paula, ¿me escuchás? Necesitaríamos que apagues el micrófono y lo vuelvas a prender. Listo. Ahí está, ahí se escucha algo. Hola Paula, ¿me escuchás? Y ella no... Aló, aló. Ahí te escuchamos, Paula. Bien. Hola, Paula. Perfecto, lo logramos. Ahí está, salud. Un Bueno, poquito más fuerte. Un placer estar aquí con usted. Un placer estar aquí con usted. ¿Me mejoró el audio? Te escuchamos, Paula. ¿Aló? Bueno, entonces comenzamos. Comenzamos, listo. Bueno, un aplauso para darle la bienvenida a Paula, de allá, desde Colombia, y a este equipo que nos acompaña. Muy buenos días a todos y todas. Espero que este espacio sea un gran espacio de aprendizaje donde podamos compartirnos, preguntarnos y crecer en alternancia. Bueno, este espacio lo hemos pensado con mis compañeros desde una mirada general de la educación y poco a poco hasta llegar allí a lo más concreto. Mi lugar corresponde entonces reflexionar un poco acerca de la investigación postcualitativa y en ella entonces queremos hacer una ruptura o un acercamiento a esas rupturas que se dan a nivel epistemológico y a nivel metodológico. En primera instancia, no veo la presentación, pero espero entonces que mis compañeros me vayan allá ayudando con esas imágenes. Vamos entonces con la diapositiva
que en este caso sería la 4. En ella entonces hacemos una reflexión, estamos en esta diapositiva acercándonos a la idea de qué son esos enfoques y cuáles son esas posibilidades que hoy nos llevan a la reflexión en el campo educativo, digamos, no solamente lo educativo, sino también lo personal, la vivencia cotidiana, lo intrapersonal, nos lleva a ese paralelo entre el positivismo desde las miradas generalizadoras, en donde la experiencia se busca desde la investigación siempre en una línea, siempre en un solo camino, en una sola ruta, o la replicación de métodos, que también nos propone la mirada investigadora de tener métodos que son unificados y que se espera que esos métodos en diferentes campos o en diferentes lugares tengan resultados similares y se apliquen de forma rigurosa. Otra de las propuestas que veníamos enunciando desde estas miradas que se han impuesto es la búsqueda de resultados que están basados en lo empírico, en lo cuantitativo, en lo medible, que termina siempre en un juego de lo estadístico. Considerando esto, entonces citamos aquí otra opción, otra alternativa, que sería la alternativa de la mirada postcualitativa, que digamos anda en emergencia, que anda reconociéndose, y en este nuevo reconocimiento entonces encontramos una alternativa metodológica diferente. Esta alternativa metodológica hace varios llamados, pero desde mi experiencia considero que el principal llamado tiene que ver con cuestionar los modelos hegemónicos de conocimiento. ¿Qué conocemos? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cuáles son esos conocimientos que se realzan, que se vienen enunciando con más fuerza en nuestros contextos académicos principalmente, o como diríamos en nuestros contextos cotidianos? En relación a esos modelos, aquí vemos entonces a Densing y Lincoln, nos presenta un poco esa historia de cómo se van depurando y cómo se han ido presentando uno a uno. Aquí es importante identificar que la mirada de estos modelos no es una mirada lineal, sino que es una mirada que cada uno de ellos recoge, abraza lo que ha venido aconteciendo, que cada modelo crece a partir de lo anterior, y eso entonces nos evidencia puntualmente en esta propuesta cuando hablamos de la crisis de la representación 1990. Ahí hay un corte bien importante que tiene que ver con el surgir de las propuestas de investigación narrativa o biográficas narrativas. En ese momento histórico entonces se le da un lugar preponderante, significativo a la voz del colaborador de la investigación. Se hace fundamental porque la experiencia de la investigación cobra lugar, cobra un espacio, y ese espacio comienza a tener la posibilidad de ser texto escrito, de ser conocimiento nuevo en el área social y en especial de ser conocimiento situado. Eso nos da unos privilegios únicos, digamos, para el reconocimiento y la investigación, y de esto entonces se nutre lo que hoy enunciamos como investigación postcualitativa. En la siguiente diapositiva, entonces vamos a ver cómo ese camino y ese recorrido nos lleva a unas comprensiones muy básicas que en este caso empiezan a ser el eje o el centro de este enfoque investigativo. Lo primero que vamos a ver es, en Mirada de Laon 2004, es cómo él nos propone 4 modelos alternativos de conocimiento. De aquí resaltamos en especial esa idea de que el cuerpo y las emociones atraviesan el conocimiento, son eje fundamental para cualquier adquisición de conocimiento, para la vivencia cotidiana. Cuando esto empieza a resonar y a ser nicho en el contexto investigativo, entonces también identificamos que el investigador allí en ese rol cotidiano se afecta por lo que acontece y afecta a los demás. Entonces esa relación recíproca nos da un lugar de vida, de vitalidad en el proceso investigativo, y eso instaura entonces unas ciertas formas de mirar la investigación. En la siguiente investigación entonces vamos a encontrar, en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar cómo estos modelos diferentes de mirar la investigación se instauran y proponen formas que, como van a ver, no son nada lineales, nada cerradas, son expansivas, rompen grilletes y abren los límites de los procesos investigativos. Lo primero que vamos a identificar allí entonces es primero que las metodologías no son fijas, que las metodologías no son totalizantes, que hay un énfasis y un deseo de sostener una ética, una ontología, una epistemología, como lo venía anunciando, que se reconoce que los datos no son aislados, sino que el yo está ahí presente. Y aquí viene algo muy relevante, y es que no se admiten conclusiones cerradas.
Eso nos pone en otra lógica de la investigación a la que veníamos acostumbradas, en donde siempre teníamos ideas lineales, procesos cerrados, procesos aislados, no se reconocían campos abiertos ni divergentes. Entonces, a eso que estamos reconociendo hoy, que estamos dando lugar, bien se le puede enunciar como investigación postcualitativa. En la siguiente diapositiva, entonces vamos a encontrar aquí varias reflexiones, en especial esto que se enuncia como pensar de un modo diferente, que se nos hace difícil en ocasiones, y como les decía ahorita, entonces, especialmente en el contexto académico, universitario, tenemos retos y dificultades con esta forma de asumir la investigación. ¿Por qué? Porque, como lo enuncia Ulmer, estamos en un pensamiento normativo. Entonces, esos desafíos tienen que ver mucho con cómo rompemos los protocolos estandarizados, cómo generamos o cómo rompemos esos resultados generalizados siempre establecidos, pero al mismo tiempo identificamos algunas oportunidades, y entre esas oportunidades está la opción de una investigación creativa, la opción de un trabajo colaborativo y en especial el reconocimiento de conocimientos ya marginalizados. Eso se hace fundamental. ¿Por qué? Porque en últimas lo que nos trae la propuesta del enfoque postcualitativo es una gran invitación o varias invitaciones. Aquí resalto entonces, no centrar las investigaciones en técnicas, cuestionar lo que se ofrece como conocimiento y desafiar oportunidades de aprendizaje, especialmente en el quehacer de la investigación o de la postura del investigador en todos los procesos de investigación. Bueno, vamos a tener un momento para escuchar a los compañeros y luego esperamos que también hayan muchas preguntas de parte de ustedes. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, gracias Paula. Paula de Colombia es compañera mía del doctorado, entonces compartimos tanto un proyecto de investigación común como también trabajos de investigación que hicimos juntos en el marco del doctorado. Y un poco, para hablar de mi parte, les quería contar un poco cómo fue mi experiencia con la investigación, porque creo que al hablar de autobiografía y autoetnografía, hablar del propio relato es central, digamos. Cualquiera de ustedes que esté interesado en seguir una licenciatura, una maestría o un trabajo de doctorado va a tener que elegir un enfoque, una epistemología desde la cual construir conocimientos. Cuando yo empecé el doctorado, a mí me parecía que yo tenía que aprender estadística, que tenía que aprender sobre los números, que mi forma de acercarme al conocimiento, construir conocimiento científico, iba a ser a través de esos datos duros, que es un poco el legado de las ciencias exactas, físicas y naturales, y siempre se copia ese modelo de ciencia. Y aún hoy en la investigación educativa estamos como encuadrados en esa matriz, y a veces es muy difícil, como dice nuestro Congreso, romper con las boundaries, romper con los esquemas, con los límites propios de la investigación más formal, más tradicional. Pero después me encontré con una frase que dice: "Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts". Es decir, que no todo lo que podemos medir en números es lo que realmente importa, que hay cosas que se invisibilizan y a veces experiencias esenciales quedan fuera de los números. Entonces, fue ahí que descubrí esta perspectiva, que fui a un seminario de narrativa con el doctor Luis Porta de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y allí descubrí, digamos, esto de los giros que hubo en las ciencias sociales. Un giro hacia lo hermenéutico, hacia lo afectivo, hacia lo lingüístico, hacia lo postcualitativo, que un poco rompe con las formas tradicionales de construir conocimientos. Y bueno, ahí se da esto, una posibilidad de no escribir ya en tercera persona, como bueno, cuando nos entrenan para hacer ensayos siempre escribimos tercera persona, voz pasiva. Entonces esto queda fuera todo lo que es agency, es decir, el agente, ¿no? El sujeto. Entonces descubrí ahí a una autora que me encantó mucho, que se llama Caroline Ellis. Ella escribió un libro que se llama The Autoethnographic
I, el yo autoetnográfico. Caroline Ellis era una socióloga de Estados Unidos y ella, a partir de una experiencia muy sensible en su vida, una enfermedad terminal de su pareja, ella empieza a escribir, digamos, un diario sobre lo que significaba acompañar en situaciones de crisis a alguien en situación de dolor. Y ella se da cuenta que, bueno, ese método era como una etnografía, pero era una autoetnografía. Y ahí vemos una definición de lo que es la autoetnografía en educación. La autoetnografía es un enfoque de investigación y escritura que busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal con el fin de comprender la experiencia cultural. Esta aproximación desafía las formas canónicas de hacer investigación y de representar a los otros. A la vez se considera la investigación como un acto político, socialmente justo y socialmente consciente. Si nosotros analizamos los componentes de autoetnografía, vemos que la palabra grafía es escritura y es estudio, es decir, una aproximación a la realidad a través de la escritura y de la reflexión. Hay un componente de auto, ¿no?, de uno mismo, ¿sí? Y nos acercamos a través de nuestra propia experiencia a lo más amplio, que es lo cultural, ¿sí? Entonces, cuando se hace autoetnografía, hay una escritura evocativa, una escritura consciente, una escritura sensible, ¿sí?, sobre todo. Para mí fue muy lindo descubrir este método, que también está muy ligado a lo que es la investigación en el arte, basada en el arte. Y llega un punto en que la investigación, con esto de romper los límites, no se sabe si estamos haciendo una pieza literaria autobiográfica o si estamos investigando. ¿Y qué es lo que le da la categoría de investigación? Es la reflexividad, ¿sí? Exploro mi propia experiencia y a la vez entro en diálogo con autores que también digamos, recorrieron temáticas similares. Yo, en mi caso, en mi tesis doctoral, lo que yo busco, digamos, es entender las experiencias de educación alternativa, pedagogías alternativas. También surgió de mi propia experiencia de trabajar en una escuela Waldorf por 7 años, donde, bueno, realmente esa experiencia a mí me ayudó a deconstruir mi manera de enseñar, digamos. Y siempre esto de deconstruir y de romper los límites de lo establecido, siempre nos pone en un lugar nuevo de creatividad. Y bueno, en los profesorados donde trabajé, hay algunas alumnas, utilicé mucho el método autoetnográfico para un poco explorar la práctica docente, porque me tocaba práctica docente 3, que era el trabajo en las escuelas. Y a partir de esa escritura sensible y en primera persona de lo que ellas vivían, se revelaban lugares muy vulnerables, porque es un momento de mucha tensión, pero también descubrimientos y epifanías que son muy interesantes, porque es la epifanía el componente fundamental en la autoetnografía, es decir, ese momento en que uno hace clic y dice, wow, por acá iba la cosa. Y bueno, un aliado de la autoetnografía es la investigación a través del arte. Hay una autora que me gusta mucho, se llama Patricia Levy, que escribió un libro que se llama When Method Meets Art. Cuando el método investigativo se encuentra con el arte. ¿Qué pasa? Y ella decía que nadie lee casi artículos científicos. Que cada artículo científico que se produce en la academia lo leen a lo sumo 7 personas en promedio. Pero que en cambio el arte, por esta cuestión sensible, es mucho más democrática y sirve para sociabilizar mejor los conocimientos. Entonces, bueno, es muy lindo poder utilizar esta perspectiva más creativa, más sensible en la investigación. Y nosotros en el equipo de la Blas Pascal estamos justamente usando cartografías corporales, es decir, les hacemos dibujar a los estudiantes para entender el bienestar en el aula universitaria, a partir de dibujos que ellos crean y a partir de los cuales ellos crean sus relatos.
Bueno, es simplemente eso, introducir estos modos y bueno, invitarlos a que exploren la autoetnografía también. Y Sandra ahí nos va a contar su propia experiencia dentro de la carrera. Gracias, Paul. Bueno, me presento para los que no me conocen, Sandra Di Siena. Soy tutora, profesora de las tres materias: narrativa, pedagógica 1, 2 y 3. He sido profesora contenidista. Las armamos con un equipo hermoso. Paul, mi hermana Leticia. Cualquier parecido es pura coincidencia. Bueno, y vengo un poquito a contarle cuál fue nuestra mirada a la hora de armar la materia, de pensarla, y cuál fue mi experiencia en esto que para nosotros era nuevo. Al menos para mí era nuevo. Siempre pensábamos en que la investigación y la docencia tenían poco que ver y que los docentes no estábamos capacitados para investigar, que solo unos iluminados eran capaces de investigar y de hacer estadística y poner números y sacar conclusiones, ¿no? Y que los docentes poco teníamos que hacer desde nuestro lugar. Bueno, un desafío entonces el primer desafío fue de construir ese relato, de esa investigación, romper ese paradigma y abrazarnos a un paradigma diferente, con otras voces, con otras miradas, que apunta a otra cosa, y es el acercar la investigación a la docencia. Usar la investigación como un insumo y una herramienta para retroalimentar nuestra práctica, para reflexionar sobre ella y poder proponer cambios. Usarla como herramienta de formación docente y de reflexión entonces sobre nuestra práctica. Desde ahí fue pensada, y la verdad lo que tengo para decir es que realmente son experiencias muy lindas. Retomando lo que decía Paul, de la lectura de los libros de investigación, recuerdo en esta misma casa una charla de una investigadora cualitativa. Ella misma reconocía que la investigación, los investigadores, decía, escriben para que lo lean los investigadores. Y esa era una deuda que se tenía con la investigación. Bueno, entonces, a partir de ahí es que nosotros armamos estas materias, esta materia que termina con el trabajo final de la licenciatura, que es un trabajo de investigación, que después Ruth nos va a contar un ejemplo de lo que le sucedió a ella a la hora de investigar. ¿En qué se basa, digamos, este trabajo? ¿Cuál es el objetivo del trabajo de investigación? Es construir a partir del conocimiento personal, de las voces de los actores, que es situada, que realmente se construye un conocimiento colectivo a partir de las voces y las historias y las experiencias de los docentes. Mucho se lee en teoría de lo que debería ser la educación, el aprendizaje, la enseñanza, pero poco por ahí tenemos para rescatar de esas voces, darle el lugar que corresponde a esos docentes que realmente están en el aula y que tienen mucho para contar. Entonces, la subjetividad, yo creo que por acá hay docentes y hay también alumnos de los profesorados, bueno, replantearse esa nueva mirada, ¿no? Que tenemos mucho para decir, mucho para reflexionar sobre nuestra práctica, mucho para contar y mucho conocimiento para construir. Según, acá les voy a leer una frase que elegí de Schun, que es norteamericano. Dice: no deberíamos empezar por preguntar cómo hacer un mejor uso del conocimiento científico, sino que podemos aprender a partir de un detenido examen de la práctica.
es el darle lugar a la reflexión, el que podamos pensar en nuestra propia práctica, en que podamos escuchar las voces del otro, las miradas diferentes, en lo que el otro, lo que le pasa, lo que siente. Solo eso lo vamos a hacer desde este paradigma investigativo. Ponernos en el lugar del otro para construir juntos un nuevo conocimiento. Y ahí radica la fortaleza, digamos, y el perfeccionamiento, ¿no? El poder optar por una práctica distinta, por una práctica más humana, en donde los sentires importen, en donde lo que pasa importe para nuestra investigación. Bueno, entonces ese es un poquito el desafío que venimos a plantearles hoy, es que se animen a incursionar en la investigación, en las narrativas, en las historias de vida, en los relatos, para que desde ahí puedan construir sus propios relatos. Y le doy la palabra a Ruth, que es una exalumna y que hoy es profesora, que nos va a contar lo que le sucedió a ella. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, gracias por estar acá. Así como compartían los colegas, yo vengo a compartirles también cómo he organizado toda esta información, porque han sido años y ha sido trayecto lindo y mucho, ¿no? Entonces, pensaba en estas 3 palabras: enseñar, investigar y recrear. Comenzando por enseñar, me surgían estas preguntas, ¿no? ¿Quién soy y de dónde vengo? Yo soy de La Rioja, así que van a escuchar que se me patina ahí la R un poco. En inglés no me pasa, pero... y también era importante para mí como decir, bueno, sí, soy docente, soy profe de inglés, vengo de otra provincia, tengo una experiencia... tengo tradiciones, tengo una historicidad, ¿no? Y cargamos con todo eso a la hora de enseñar. Y cargamos, digo, de la forma linda, ¿no? Porque todo eso nos atraviesa. Entonces, cuando yo empecé la licenciatura, esto fue toda una novedad para mí, ¿no? Toda esta investigación narrativa que decíamos en las narrativas 1, 2 y 3 y en todas las materias que se iban entrelazando, ¿no? Para mí era importante porque, como decía Paul también, uno también viene con este bagaje de que cree que los investigadores solo sacan porcentajes, estadísticas, y yo la verdad que estaba en otro campo, ¿no? Como muchos de ustedes, que es esto de lo cualitativo, del pensar desde la subjetividad, ¿no? Uno es docente con todo lo que le pasa también en el día, en la casa. Entonces, esto fue como una linda novedad. Luego, entonces, en la próxima instancia, esto de investigar, necesité preguntarme nuevamente, bueno, ¿a dónde voy y a qué? ¿No? Detenerme y observar fue fundamental, porque tuve que revisar mis prácticas, observar a mis estudiantes, ver qué problemáticas tenían, y así surgió la elección del tema. El tema de mi trabajo final fue la evaluación, pero desde la mirada del estudiante, ¿no? Cómo el estudiante, ¿qué significa la evaluación para él? ¿Es solo una nota? ¿Es solo un resultado? ¿O realmente eso se ve, se puede observar la intención del docente realmente, ¿no? ¿Cuál es la intención? Como a muchos les debe pasar, al cierre de cada etapa, los chicos se acercan y te preguntan, Miss, ¿cuánto me saqué? ¿Corregiste los exámenes? Me saqué 5.50, ¿se redondea para el 6? ¿Se aprueba con 6? Si te presento un trabajito,
Entonces, todos esos cuestionamientos a mí me empezaron a interpelar y, bueno, inspiraron un poco lo que fue el tema de investigación. Y la investigación cualitativa me dio como esta tranquilidad, digamos, de que en los objetivos iban a estar estos verbos, ¿no? Conocer, tratar de identificar significados, comprender la realidad, entender y ofrecer estos resultados modestos. Modestos porque, bueno, a veces uno cree que hacer investigación es hacer grandes cambios o proponer nuevas cosas o investigar algo que nunca nadie haya hecho antes. Y la verdad que lo que yo pueda investigar desde mis propias prácticas seguramente le va a servir a otro y seguramente a otro le está pasando lo mismo. Entonces, esa nueva invitación a animarlos a que registren, a que vayan anotando en un cuadernito como todos estos temas que surjan en sus prácticas diarias, porque seguramente a alguien más le está pasando, ¿no? Bueno, en cuanto al marco teórico, digamos, a mí lo que me ayudó mucho en mi investigación es esto del interaccionismo simbólico, porque mira a esto de qué significan las cosas o qué significado le dan las personas a las cosas. Entonces yo buscaba un poco eso, ¿no? Con esto de la evaluación. Y la forma, bueno, fueron entrevistas, fueron encuestas, fueron observaciones en el campo, en la realidad, ¿no? Donde se dan las situaciones de evaluación. Y desde la narrativa, ¿no? Yo creo que ese cuadernito en el que iba anotando todo lo que iba pasando, observaba las actitudes de mis alumnos o cuando fui a observar en la clase de un colega, todo eso fue como narrándose solo y fue formando parte de lo que finalmente fue mi trabajo final, ¿no? La tercera palabra, esto de enseñar, de investigar y ahora de recrear, tiene que ver con que, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Cuando uno investiga, cuando uno hace su trabajo de campo y obtiene los resultados, que por ahí se confirman algunas hipótesis, como esto de que sí, a los alumnos les importa, en este caso, mucho la nota, porque también hay un sistema que les exige esa nota. Entonces, bueno, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con todo eso? ¿A qué me invita esa investigación, esos resultados? Y después de haber leído muchos autores, muchos trabajos de evaluación, que hay muchísimo, y que por eso yo también pensaba que, bueno, iba a ser un tema trillado, y hay un montón de información, de teoría, pero la problemática en la que yo me centré era desde mis prácticas, desde mi experiencia. Entonces creo que en ese sentido los resultados fueron modestos, porque quizás no fueron grandes cosas, pero sí sirvió o me dio una respuesta, ¿no?, a lo que yo estaba buscando. No sé cómo voy a recrear mis prácticas a partir de esta investigación y surgía esto nuevo, ¿no? De, bueno, instalar una cultura del feedback, por ejemplo, en las clases, ¿no? Que no solamente sea entregar la hojita con la nota, con la letra, el número, el porcentaje, sino que vaya acompañado de un feedback, de esa retroalimentación que el alumno necesita para saber, bueno, ¿por qué le tengo que dar importancia a esta evaluación, ¿no? Así que bueno, nada, los factores también, encontré que hay actitudes que influyen en nuestros estudiantes y que según la actitud que ellos tengan para esa evaluación va a ser el valor que le den a eso. Entonces, si nosotros logramos que nuestros alumnos tengan una actitud positiva, una actitud de aprendizaje, van a valorar la evaluación y van a valorar el proceso, ¿no? Y entonces, por ende, van a querer
aprender inglés, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, nada, eso es un poco compartirles desde mi experiencia cómo la narrativa y la investigación cualitativa me permitió a mí, que era docente en ese tiempo que estaba estudiando, cómo me permitió, bueno, investigar y decirles e invitarlos a que sí hay un lugar, que sí hay un marco teórico que nos avala, que nos ayuda a entender la realidad y las situaciones que pasamos, ¿no?, en nuestras prácticas. Así que bueno, eso. Ahora podemos crear tal vez un espacio de preguntas, si tienen. Bueno, me imagino que quieren levantar la mano, hacer preguntas. Yo les puedo acercar el micrófono. ¿Se pueden parar? ¿Nos escuchan? Póneme el micrófono. Hola, hola. Allí tenemos a Paula y si queremos aprovecharla, le podemos hacer preguntas. Allá hay uno. Se fue Paula. Aquí estoy. Ahí está, grande, ahí la tenemos más grande, bien. ¿El micrófono de allá? Sí, te escuchamos, no sé si Paula te escucha. ¿No? No. Ah, bien. Paula no va a escuchar mucho. Yo repito lo que vos preguntes. Dale. Bueno, a ver si quieren responder ustedes. Paula, ¿cómo es tu nombre? Andrés pregunta que cómo podemos llevar una investigación al aula, a nuestra institución y ser creativos y aprender de esto. No sé si Paula quiere responder o ustedes que están acá. Pero Paula está complicada. Contesten ustedes. No, yo creo que logramos. ¿Aquí? ¿te ¿Me escuchan? escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo creo que una de las principales reflexiones es que el ambiente y el contexto educativo está lleno de preguntas. Y esta mirada, desde la investigación postcualitativa o la investigación cualitativa, nos permite preguntarnos por las emociones, las sensaciones, la experiencia, y en eso somos ricos en el contexto educativo. ¿Qué valdría pensarse? ¿Qué experiencias significativas generamos para que no solamente estemos indagando y extrayendo información de ellos, sino que aquello que propiciemos con chicos, chicas, docentes, compañeros y demás, también movilice estilos de vida, movilice estrategias de convivencia, movilice proyecciones de atención a las diferentes dificultades de vulnerabilidad que a diario vivimos? Entonces, todo es posible. Yo creo que el docente es investigador innato, que desde la esencia siempre estamos preguntándonos si el cómo mejorar, cómo atendemos, cómo ayudamos, cómo favorecemos. ¿Qué faltaría? Preguntarnos, fuera del cómo, es qué estrategias hago para que esto se pueda sistematizar, organizar, promover y movilizar en especial, movilizar pensamientos, cuerpos, acciones en nuestro propio bienestar. Clarísimo. Bueno, Paula. Gracias, Paula. Yo me permito completar desde mi experiencia que digo que lo primero es abrir espacios significativos de escucha para las emociones, de escuchar las emociones, de escuchar relatos, de tener en cuenta la voz del otro,
en la medida, y no solamente pensando nosotros docentes con nuestros alumnos, sino también en esos espacios de encuentro entre docentes, ¿no? La investigación entre pares también permite esa construcción y esa interpretación de lo que nos pasa, lo que me pasa y lo que nos pasa a todos. Es una cuestión de decisión, creo. Y, digamos, la investigación narrativa y poscualitativa está muy ligada a la escucha, ¿no? La escucha atenta, lo que se llama el active listening. Entonces uno puede crear muchos espacios en el aula, porque la narrativa no solamente es un método de investigación, sino también una propuesta, una herramienta pedagógica. Les cuento algo que me pasó en una escuela pública donde estoy trabajando. Estoy trabajando con relatos Empecé presentándoles relatos de fantasmas. Y realmente me sorprendió los relatos que surgieron de los alumnos. Y a partir de eso generamos un proyecto de investigación con los alumnos de ir recorriendo, ser investigadores narrativos, aunque no lo saben ellos, recoger estos relatos que son como perlas de sus familias, de sus abuelas, de la sabiduría popular. Y de alguna manera eso es también instalar una cultura de la narrativa, de la escucha en el aula, que me parece que nos atraviesan. Las narrativas, como dice Brunner, están presentes en toda nuestra práctica, nuestra forma de entender el conocimiento. Una cosita más, le cuento otra experiencia. Yo fui directora, ahora jubilada, durante 24 años en una escuela primaria. Y en el momento en que también nos habíamos propuesto romper con esas estructuras que marcaban las planificaciones docentes, nos encontramos, o sea, que marcaban la práctica, nos encontramos que las planificaciones del docente tradicional, por decirlo de alguna manera, no eran representativas ni reflejaban lo que en el aula pasaba. Entonces, en ese entonces, sin saber todavía qué estaba haciendo, porque estoy hablando de hace bastante tiempo atrás, me animé a pedirle a los docentes, al grupo de docentes, que escribieran, que narraran lo que pasaba en el aula. Cuando los docentes empezaron a narrar lo que les pasaba, los inconvenientes que habían tenido, las cosas que le habían salido bien, y después empezaron a leer esos relatos a sus compañeras y a construir nuevos relatos y a construir nuevas preguntas, animarse a replantearse cosas que se daban por hecho o que se decían de memoria en el aula y que las hacíamos porque todo el mundo las hace y las hacemos porque siempre fue así y no me animaba a otra cosa. Empezó a haber un cambio importante de paradigma educativo. Entonces, bueno, se los cuento un poco porque creo que esto de la narración y de la reflexión a partir de la investigación narrativa puede estar presente en todo momento. ¿Alguna otra pregunta? Allá hay otra pregunta. Yo tengo que repetir lo que dice ella. Hola, se escucha ahí. Ahí va a escuchar. Hola. Bien. No, primero que nada agradecerles porque me abrió mucho la cabeza en cuanto a esto de la investigación. Me parece que está buenísimo. Y creo que, de hecho, analizando mi situación, muchas veces los hago con mis alumnos sin darme cuenta. Lo que por ahí me pasa es que, como docente, siento que muchas veces, si bien tenemos estas formaciones situadas en los colegios y todo, sin embargo, siguen sin nuestras voces ser escuchadas. O sea, contamos lo que pasa en el aula, podemos tener un montón de, justamente, hablar de sentimientos. De hecho, yo lo propongo y pierdo, entre comillas, clases de inglés por trabajar otro tipo de momentos con los alumnos, de aprender de ellos. Y sin embargo, seguimos en este método de las notas o cómo tenemos que evaluar o tenemos que poner esto y corriendo para decirles algo. Entonces, a mí me gustaría saber cómo esto puede llegar más arriba, o sea, no solamente a los docentes, sino para el otro lado, por ahí para el gobierno, para el ministerio, para que sea una investigación que sea nada, que nos involucre a todos, pero que vaya para que cambie desde arriba el sistema de educación.
el sistema educativo. A mí que me hagan hacer 6 horas de un curso en el que me escribo todo lo que creo que tienen que cambiar y después sigan las cosas exactamente igual en el colegio, me parece un montón. Eso, perdón. Nada más. Era ese comentario y bueno, suerte. Súper valioso. Muchas veces, bueno, de eso se trata, escuchar las voces de los que están en el campo, que son ustedes, nosotros, los profes. Y muchas veces esos cambios no tenemos que esperar los que pasen desde arriba, sino hacer escuchar la voz desde abajo. Y aunque sea una pequeña perlita nueva, en mi aula, un pequeño alumno que haya sido beneficiado con esos cambios, ya cumplimos la misión de estar frente al aula. Así que, bueno, yo los invito a darles un aplauso y a Paula, que no sé si me escucha. Sí, súper. Yo quería anotar ahí de pronto que Es un placer trabajar con este equipo. Paula, ahí te estamos viendo. No sé si querés cerrar, decirnos algo antes de la despedida. Que les estaba diciendo que el comentario de la compañera me traía un poquito a colación a Catherine Walsh, que nos habla de las grietas, y las grietas suelen ser pequeñas, pero si todos hacemos una grieta, poco a poco el sistema se va atascando y poco a poco reestructuramos, deconstruimos y comenzamos nuevos principios. Entonces no tengamos el objetivo de macros, porque los reales macros están dentro de cada uno en su cotidianidad, dentro de cada uno en sus ideas, en su pensamiento y en el vínculo que genera con los cercanos. Entonces la invitación aquí es que hagamos muchas grietas y poco a poco podamos hacer ese reconocimiento de lo emocional en el contexto educativo y nos podamos abrazar más fuerte. Muchas gracias, Paula. Un aplauso. Sí, Sandra, perdón. Bueno, no, solamente para cerrar. Yo creo que estemos hablando hoy acá de esto ya es un avance, ya significa algo, porque ustedes son los que van a reproducir, digamos, cada uno desde su lugar y desde donde les toca esta nueva mirada y animarnos a pensar que hay otras voces, que hay otras miradas, que hay otras maneras de construir conocimiento y de enriquecerlos. Nosotros habíamos pensado para el cierre, no sé si está, no está, entonces lo hago sin la imagen. Seguramente ustedes han visto, o muchos de ustedes han visto la película Comer, Rezar y Amar. Bueno, queríamos utilizar eso que la película, el mensaje de la película y conectarlo un poquito con lo que es la profesión docente, ¿no? Comer desde que primero nutrirnos, ¿no? Que hay momentos en la vida en que uno tiene que hacer un parate y decir, esta vida me conforma lo que yo estoy haciendo, y animarnos a preguntarnos y a meternos muy adentro nuestro y empezar a buscar, primero preguntarnos para empezar a buscar respuestas. Entonces, el comer, el nutrirse, primero desde las teorías, pero también comer significa abrirse a nuevos sabores, a nuevos gustos, a nuevas experiencias. El rezar, el mirarnos a nosotros. ¿Qué está pasando conmigo? Todo esto que dijeron antes de la gente que habló sobre cuál es el sentido del aprendizaje, de ser docente, ¿no? Del enseñar. Y una vez que hayamos buscado y buceado dentro nuestro, amar la profesión, abrirse al otro, pensando que el otro es y abrir el hospedaje al otro, el poder contenerlo, el poder escucharlo, el sentirlo, y para eso utilizar la investigación narrativa y usar las historias de vida y los relatos y las experiencias de todos nos van a servir. Bueno, esa es nuestra invitación.
El tercer aplauso.